subí las copias del libro. No sé si ya checaste bien la tarea. Sí, sí. El libro se compra ahí enfrente del CETIS, ¿verdad? Sí, ok, miren. Ok. Entonces sí lo vamos a ocupar más. Sí, sí, de hecho, prácticamente todas las tareas van a ser del libro. A ver, les explico, voy a aprovechar para explicar lo de la tarea. Ok. A ver, em, aquí les coloqué las páginas de los libros, del libro con la que vamos a trabajar. Les puse que le pusieran bien atención a los ejercicios que se encargan, porque si bien parecerían varias páginas, no se están encargando todos los ejercicios de todas las páginas. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí en página 18 y 19 vienen ejercicios unidos, creo que aquí sí son todos, pero por ejemplo aquí en la página 23 solo piden los ejercicios del numeral 3. Ajá. En la página 27 es solamente el 1 y 2, y en la 35 1 y 2, es decir, chequen bien. ¿Por qué? Porque luego me dicen que no les dio tiempo de terminar todo porque no, que era mucho. No, chéquenlo bien. Este, y les decía yo, aquí en, en la misma tarea yo les estoy anexando todas las hojas de la unidad uno. Todas las hojas de la unidad uno están escaneadas aquí en un archivo, ¿sale? Eso es para que, bueno, aquellos que no tienen el libro pasen los ejercicios a su cuaderno y pues así me lo entreguen, ¿ok? Mm, igualmente, por favor, aquí en el Google Classroom, eh, configuren su nombre o escriban, bueno, sí, escriban su nombre de tal manera que quede de apellido paterno, materno y nombre, porque la mayoría sí lo pone así, pero alguno que otro lo pone de nombre a apellidos, ¿no? Y me cuesta más trabajo así vaciarlo eh, así que al formato de calificaciones. Y bueno, finalmente, aquí dentro del trabajo les pedí como sugerencia para aquellos que puedan, eh, que suban la tarea en un solo archivo, ya sea en un PDF o en un Word, como bueno, luego lo suben, algunos lo escanean y lo ponen en un Word, en un PDF, todas sus hojas. ¿Por qué? Porque así ya solo se sube un archivo y no suben una hoja por archivo, que luego para abrirlas es más tardado y por obvias razones pues tardo más en colocar sus calificaciones. Entonces nada más es como sugerencia. Y bueno, les sugiero ahora sí que vayan haciendo que empiecen a hacer la tarea a partir ya del día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana tenemos clase y creo que eso les va a dar la oportunidad de que puedan checar, este, si tienen alguna duda, si algún ejercicio no lo pueden resolver, también, ¿no? Para que mañana lo chequemos. Tengo 11 compañeros ahorita inscritos y me faltan, solo tengo 8 que se anotaron aquí en el chat. Los que faltan, por favor, si se pueden anotar para que les pueda pasar asistencia. Y, y bueno, tengo muy pocos conectados el día de hoy. Esperemos que se conecten más tarde, porque pues sí, vamos bueno, ya estamos como cerrando, creo que todavía tenemos clase la siguiente semana
y hasta lo que vamos hasta la siguiente semana va a ser el material del primer examen. Si ustedes asisten a todas las clases, de verdad que van a tener, o sea, lo que hemos visto aquí más o menos va a ser lo mismo que viene en el examen y les va a ir bien, pero veo que están faltando muchos. Entonces, coméntenle a sus compañeros, de favor. Ok. Y bueno, y aquellos que no han asistido a todas las clases, que les ha faltado alguna por ver, todas están cargadas ya también en el canal de YouTube para que vean las clases atrasadas. ¿Ok? Y bueno, siendo así, voy a empezar la clase del día de hoy para no retrasarnos más. Ok, la clase pasada, si no mal recuerdo, nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Sí? Vimos esta también, la de donde vimos ángulos alternos externos, alternos internos, y vimos esta también. Esa no la vimos. ¿Esa no? Ok. Bueno, vimos ángulos externos y ángulos internos, pero en las imágenes, es decir, en las figuras geométricas también vamos a poder ver ángulos internos o externos. Los internos, por ejemplo, siempre van a ser los que encontramos dentro de la figura. Y los externos son los que podemos ver derivado de extensiones de los mismos segmentos de la figura y que por su nombre son los ángulos que se encuentran fuera de la figura geométrica. ¿Ok? Y también puede ser que en algún ejercicio te encuentres algo así, es decir, por ejemplo aquí, ¿no? Tienes el dato del ángulo externo y lo que te pidan es que calcules el interno, ¿no? Por ejemplo, cuyo ángulo externo mide 150, ¿cómo podríamos sacar este ángulo, el interno? ¿Alguien me puede decir cómo tendríamos A este 180 ángulo? restarle 150. ¿Mandé? A 180 restarle 150. Ok, gracias. Así es, efectivamente, si todo esto forma un ángulo llano, quiere decir que todo esto mide 180. Y como ya sabemos que este ángulo mide 150, entonces ya nada más hacemos la resta, 180 menos 150 y nos da, ¿cuánto nos da? 30. 30, ¿verdad? Gracias. Nos da 30 grados, que es entonces lo que mediría este ángulo, ¿ok? Y así, por ejemplo, tenemos este que mide 80, ¿cuánto mediría el ángulo interno? 100. 100, ¿verdad? Y este que mide 130, ¿cuánto mediría el ángulo interno? 50. 50, ¿verdad? Puede ser entonces que también vengan ejercicios así, no son complicados, tienes que ver qué tipo de ángulos están formando y a qué, ahora sí que a qué clasificación nos referimos. Ya ahorita vimos varias clasificaciones, ya con esto, con todo este material estaremos terminando la unidad 1 del libro. Vamos a hacer un repaso muy rápido para aquellos que no han visto todos los temas o bien que sí han estado en todas las clases, pero más o menos quiero que vean estos ejercicios porque aproximadamente como vamos a ver estos, van a ser los del examen, entonces nos va a servir de repaso. Vamos a hacer algunos ejercicios y ya y continuamos. Aquí nos pregunta, en esta pregunta 3 nos pregunta, ¿cuál es el nombre correcto para el ángulo? Si se acuerdan, me voy a regresar. Permítanme. Me voy a regresar a la nomenclatura de los ángulos. Aquí está. Denme un segundo.
Ok, perdón por la interrupción. Ok, bueno, los ángulos se pueden nombrar partiendo, bueno, de hecho aquí ya aquí he hecho ya algunos rayones y no los borré, pero partimos siempre de uno de los extremos. En este caso tenemos, si partiéramos de este extremo, tendríamos para decir que es un ángulo, utilizamos este símbolo. Ajá, y entonces sería el ángulo, partimos de un extremo, luego al vértice y después al otro extremo. Entonces sería el ángulo DAE, ¿cómo lo está em, mencionando aquí? O bien, no importa el extremo en el cual empecemos, pudiera ser el ángulo DAE o bien el ángulo EAD también, como se encuentra aquí abajo. O bien también se puede nombrar con la letra que tiene en el vértice, es decir, el ángulo A. Y en algunos otros casos, la letra no está en el vértice, sino está dentro del ángulo, como en este caso, bueno, es una letra griega, que es la letra alfa, y también se puede nombrar como ángulo alfa. Es decir, que hay varias formas en las cuales se puede nombrar un ángulo, y entonces, digo, para que si lo encuentras de alguna forma u otra en algunos ejercicios o examen, sepas esto, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí te pregunta, ¿cuál es el nombre correcto para el ángulo que viene aquí? Y vienen 4 opciones: ángulo S, ángulo QSR, ángulo RSQ o ángulo QRS. ¿Cuál sería El QRS, ¿no? el QRS? ¿Cuál es? ¿Qué inciso es? D. El inciso D. El inciso D. ¿Están de acuerdo todos que es el inciso D? Ok, vamos a ver. Ángulo QRS, efectivamente. Si no puede ser el ángulo S porque el S no está en el vértice, estamos de acuerdo. Tampoco puede ser el QSR porque el ángulo no va para acá. Ni el ángulo RSQ porque tampoco el vértice no se encuentra aquí. Efectivamente sería el ángulo QRS. Y ahora aquí viene al revés, ¿no? Aquí dice, ¿cuál de estos nombres no es correcto para el ángulo? Es decir, aquí da 4 opciones y de esas 3 sí son correctas y una es incorrecta. Ajá. ¿Cuál sería la incorrecta? La S es la incorrecta, el inciso C. El inciso C, ¿están de acuerdo los demás? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a ver, en el A pone QRS, QRS. Ok, está bien. Ángulo R también es aceptable porque es la letra que está en el vértice. O ángulo SRQ, también porque igualmente parte de un extremo y termina en el otro. Efectivamente, el S es el que no es correcto. Ok. Ahora aquí vamos a ver aquí en el ejercicio 5. Nos dice qué par de ángulos son congruentes y cuáles no. Si recuerdan, bueno, congruentes quiere decir ángulos iguales, ¿ok? O sea, es decir, ángulos que tienen la misma medida en grados, ¿ok? Si se acuerdan, aquí volviendo al repaso, vimos que hay varios tipos de ángulos congruentes. Uno son los opuestos por el vértice. Los que son opuestos por el vértice son ángulos iguales. Y también, esto lo vimos en la clase pasada, los ángulos alternos externos y los alternos internos, perdón, también son ángulos iguales o congruentes. Entonces, vamos a ver de este ejercicio cuáles de los que nos está poniendo aquí son congruentes. Nos pone el ángulo 1, en el inciso ángulo 1 y ángulo 3. Vamos a ver, ángulo 1 y ángulo 3. ¿Son congruentes estos dos ángulos? No. ¿No? A ver, ¿alguno Sí, más? no, sí son. ¿Por qué? Sí son, maestra. ¿Por qué?
Son ¿Qué iguales, tipo de ¿no? ángulos Que son? miden lo mismo y son iguales, son opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, ¿verdad? Ok, efectivamente, 1 y 3 son opuestos por el vértice. Acuérdense que opuestos por el vértice Iguales. son iguales y tienen un vértice en común. Uno se encuentra hacia un lado y otro hacia el otro lado. Obviamente los forman las mismas líneas, es decir, la extensión de las líneas forman, ya le hice muchos rayones y ya se ve muy feo, forman los ángulos. Y por ello, en este caso, el 1 y el 3 sí serían congruentes porque se encuentran opuestos por el vértice. Ok, el 1 y el 3, sí. Luego nos pregunta, ¿el 1 y el 5 son ángulos congruentes? Vamos a ver, voy a ocupar otro color. Este es el 1 y este es el 5. ¿Son congruentes o iguales? No. No, ¿No? Ok, vamos a llegar a una serie de deducciones para ver si son iguales. Para empezar, no son opuestos por el vértice, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno está de este lado y el otro está del otro lado. ¿Vamos bien? Sí. sí, Y luego tenemos que el 1 es un ángulo externo y el 5, ¿qué tipo de ángulo es? interno. Interno, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces a partir de aquí no podemos clasificarlos, pero ahora vamos a ver. El 5 es un ángulo interno, ¿verdad? ¿Y cuál Sí. sería su ángulo alterno interno del 5? El 7, El 7, no, el 7 sería más bien el opuesto por el vértice, ¿no? El sería 4, el ¿no? 8. Acuérdense, voy a regresar. Los alternos externos, vamos a regresar a esto. Los alternos externos, primero, bueno, externos son los que están afuera. Y alterno externo es el que se encuentra del lado opuesto de la línea transversal. Es decir, en el caso de su alterno externo es la H. En el caso de la G, ¿cuál sería su alterno externo? La B, De la B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el exterior, pero del lado opuesto del vértice. Y alternos internos es lo mismo, son los que se encuentran dentro, pero su alterno es el que está del otro lado de la transversal. En este caso tenemos la E y su alterno externo es la D. Si quisiéramos buscar el alterno externo de la C, ¿cuál sería? la F, La F, ¿no? El alterno interno, ok. Bueno, ahora si volvemos para acá, para el ejercicio que estamos haciendo, el 5, ¿cuál sería su alterno interno? ¿El 3? Gracias. Así es, sería el 3. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro, pero del otro lado de la transversal. Entonces, este y este son iguales o congruentes, el 5 y el 3. Y habíamos quedado que el 3 y el 1 también son iguales, ¿verdad? sí, Sí. Entonces, ¿el 5 y el 1 son iguales? no, Si el 5 y el 3 son iguales, y el 3 y el 1 son iguales, ¿el 5 y el 1 no serían iguales también? Sí, ¿Sí? sí son iguales, ¿no? Pero, bueno, sí, pero los demás sí están de acuerdo, sí, sí entendieron ¿cómo se llama? Este razonamiento. sí, es como Sí. una cadenita, ¿no? Ajá, así es, porque a veces no lo puedes clasificar en primera instancia, porque dices, bueno, el 1 y el 5, en primera instancia creo que no son iguales. ¿Por qué? Porque ni son alternos externos, ni son alternos internos, ni son opuestos por el vértice. Pero si te acuerdas, cuando vimos esto, te dije, 4 ángulos son iguales y los otros 4 ángulos son iguales. Es decir, esta imagen tiene 8 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ángulos son de una medida y otros 4 ángulos son de otra medida. Es decir, nada más en este tipo de figuras solo hay 2 medidas.
Entonces, habría que ver, si fuera una imagen de este tipo, habría que ver si, si corresponde a la misma medida. Por eso les dije, vamos a hacer una secuencia de deducciones, porque no siempre lo podemos hacer a la primera, ¿no? Decimos, ok, bueno, y después de lo que hicimos es, ok, si el 5 y el 3 son iguales y el 3 y el 1 son iguales en consecuencia, pues el 5 y el 1 serían ángulos iguales o congruentes, ¿ok? Ahora nos pregunta, el tercer inciso es el 1 y el 4. Ok. ¿El 1 y el 4 serían congruentes? No. ¿No? ¿Por qué? Uno es interno y el otro es externo, ¿no? Ajá, así es. Uno Pues es no están ni interno, el otro unidos. es externo. Y aparte no son opuestos por el vértice, sino más bien son ángulos, serían ángulos suplementarios, ¿no? Entre los dos sumarían 180, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ninguno es no son iguales, entonces el 1 y el 4 no serían congruentes. Y finalmente tenemos el 1 y el 7. ¿El 1 y el 7 serían iguales o congruentes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Son externos. Alternos externos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces 1 y 7 sí son iguales. ¿Ok? Y bueno, más o menos así, una de dos, o te piden que busques ángulos congruentes, o bien te dan, como lo hicimos acá, que les di la medida de uno y les dije, con eso podrían bien encontrar la medida de los otros 7, ¿no? Cualquiera de estos dos ejercicios puede venir. Bueno, aquí tenemos otro. A ver, viene, ok. Vamos a hacer el 10 porque el otro salió incompleta la imagen. Dice, bueno, para los que tienen el libro, este examen viene al final de la unidad 1. Creo que viene en la página 42 del libro. ¿Alguien tiene el libro a la mano? Yo. A ver, puedes checar. Creo que a partir de la página 42 está este examen. Pues, dicen en 42. Ok, gracias. En la 42 viene este examen. ¿Este es el examen que vamos a hacer? Es algo muy parecido. Los ejercicios, obviamente ese no es el examen que vamos a hacer, pero los ejercicios son muy, muy parecidos. Por eso estoy haciendo este repaso. Para que cuando estemos en el examen, o sea, estudien algo, bueno, más bien, estudien lo que vimos. Les sugeriría que hagan este examen como repaso para que, pues, les pueda ir bien en el examen. Ya les decía yo, y creo que los que han llevado conmigo saben que no les hago ejercicios muy distintos a los que vemos en clase, son muy parecidos. Obviamente no les voy a poner el mismo, pero sí les voy a poner unos que se le parecen muchísimo, ¿no? A ver, aquí por ejemplo nos dice, ¿cuál es la medida del ángulo JIK si LIK vale 30 grados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el ángulo LIK. Vamos a encontrar, L está aquí, entonces el ángulo parte de aquí, luego aquí está I y aquí está la K. ¿Qué quiere decir? Que esto mide, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto dice en el ejercicio que mide ese ángulo? 30 grados. 30, ¿verdad? Mide 30 grados. Y ahora dice encontrar la medida del ángulo J y K, es decir, este ángulo. ¿Podríamos saber cuánto mide el ángulo J y K? Sí. ¿Cuánto sería? 125 grados. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la deducción. A ver, 120. ¿mande? 120, 135. ¿Pero por qué sería 120? A ver, díganme el razonamiento.
O sea, sí es 120, pero ¿cómo llegamos a Porque eso? de la J, la I y la L son 90 grados. Ok, A los 30 efectivamente, grados, J y L forman un ángulo recto que es de 90 grados. Ajá. Y luego ya nos habían dicho que valía ¿cuánto? 30. 30 30. Entonces, ¿qué hacemos? a 180 le restamos ¿Dónde 2. se suma? Solo sumamos, ¿no? 90 más 30 nos da 120, efectivamente. No, alguien por ahí dijo que a 180 le restamos. Si a 180 le tuviéramos que restar, es porque nos están pidiendo a lo mejor este otro ángulo, ¿no? Si nos dijeran cuánto mide este ángulo, a lo mejor si decimos, ok, todo esto mide 180 y esto ya sabemos que mide 120, ¿no? Y diríamos, bueno, 180 menos 120, me diría, ¿cuánto? 80 grados, 60, ¿no? 60. 60, ok. Pero no nos estaban pidiendo ese, nos estaban pidiendo este otro ángulo. Ok, bueno, entonces mire, 120, nada más para que le pongan bien atención, y era lo que les decía, ¿no? Los ángulos te lo pueden pedir así, nombrados de esta manera, nombrados por el vértice. Vienen de distintos tipos, por ejemplo, aquí nada más te pregunta de acuerdo al número que se encuentra dentro del vértice. Entonces necesitas, sí, ponerle atención para ver exactamente qué ángulo te están pidiendo. Y finalmente, ahora vamos a hacer uno de estos. A ver, tenemos estos tres, bueno, alguno de estos cuatro, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer uno de estos nada más aquí en la clase. El 4. El 4, el último, ok. El último nos da dos ángulos y nos pide que encontremos el valor de y el valor de Z. Ok, vamos a ver. Nos dice que el ángulo, bueno, este primer ángulo mide 87 grados y este otro ángulo mide 34 grados. ¿Ok? Sería restarle los 180 grados menos las dos medidas de grados que tenemos, ¿no? Ok, efectivamente. ¿Todo esto cuánto mide? 119 grados. 180 grados. ¿no? Bueno, 180 mide sí. todo esto. Todo, porque es un ángulo llano. Entonces, a 180, como bien dicen, le restamos. 119 grados son ¿Miden 61. 119 los otros dos? 34 más 87 son 119. ¿Sí? Son 121. 174. Ah, no. A ver. 121. 121. Ah, miden 121. Ah, ok. Vamos a ver. Perdón. Entonces, 184 menos 121. 180, perdón, menos 121. ¿Cuánto nos da? 59. 59. Ok. Eso quiere decir entonces que Y vale 59 grados. Me van a perdonar. Ya saben que soy muy mala para escribir con el mouse y me salen muy feas mis letras y mis trazos. ¿Y Z cuánto me diría? 90. 90. Ese es muy fácil, ¿no? Es 90 porque es un ángulo recto y no hay mayor complicación, ¿no? No mide 90, chicos. Error. Y yo misma les estoy diciendo que mide No, 90. porque 87 se le Sí, resta efectivamente. 180. Este otro mide 87. Esto sí está formando un ángulo llano de 180. Pero esta parte mide 87. Ajá. Mide 93, ¿no? Ya. Sería 180 menos 87. ¿Cuánto me dijiste? 93. 93. 180 menos 87. Es igual a 93. Hay que poner bien atención a ese, porque sí, luego los ángulos rectos, pues sí, miden exactamente 90, pero si te presentan un ángulo de 89 o de 88, de pronto no lo distingues muy bien, ¿no? Porque aparentemente
a lo mejor podrías ver que, pues que es un ángulo recto, ¿no? Pero te das cuenta de que no mide los 90 grados. Hay que utilizar esto para saber. 93, entonces. 93. Ajá. Ok. Borrado. Ok. No vamos avanzando muy rápido. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer ok, creo que este está sencillo. Vamos a hacer el primero. Nos dice que en el primer grado, este está muy fácil. Nos da este ángulo que nos dice que mide 57 y luego este otro mide 63 y nos está pidiendo los valores de J y de I. Primero vamos a encontrar el de J. ¿Cómo encontramos el de J? Le resta los A 180, ¿no? 180 se le resta 57. Ándale, si es 180 menos 57, ¿cuánto nos da? 123. 180 menos 57 y este es igual a 123. Siempre, yo sé que a veces se me pasa, pero siempre hay que ponerle la unidad de medida, ¿no? Grados. Ok. Y luego este otro nos dice que mide 63 y nos está pidiendo el ángulo I. ¿Cuánto mide? ¿Cómo sacaríamos el ángulo I? 180 menos 63 igual a 117. 180 menos 63 es igual a 117. 117. Gracias. Ok. Entonces, está fácil, ¿verdad? Esto. Creo que sí. Bueno, miren, ahorita vamos bastante rápido. Todavía faltan 4 minutos, pero vamos a cortarle ahorita la primera parte de la sesión para que ustedes por su cuenta me hagan este ejercicio y los que me lo manden, la dinámica es esta, para los que no saben. Resuelven este ejercicio, o sea, aquí pide encontrar el ángulo V, W y el X, que son estos tres. Me lo mandan a mi WhatsApp, es decir, me mandan sus cálculos de cómo hicieron cómo obtuvieron esos ángulos. Me lo mandan entonces digo a mi WhatsApp privado, no lo pongan en el grupo porque luego ponen el grupo, ya lo resolvieron, ¿no? Ya los demás ya no pueden. Me lo mandan ahí y todos los que me lo manden resuelto les voy a dar 2 décimas de calificación final en su primer ¿En qué parcial. página está, maestra? Está en la página 46 o 47, ¿alguien me puede decir? Perdón. ¿Es el problema número 2? 12, ajá. ¿Pero en qué página está? Déjame ver. Nada más ya es la página 45, 46. 45. 45, gracias. Entonces, el segundo, si no, anótenlo aquí o sáquenle captura de pantalla. Maestra, ¿qué grados son? Es que no se ven bien. Dice 82 y 59. Y la letra que está abajo del 59, ¿cuál es? Es una X, esta es una X, esta es una W y esta es una B. Ajá. De todas maneras, a ver, espérenme. Voy a borrarlo, voy a borrar todo esto. Voy a hacerla. A ver, ¿qué grupos son ustedes, perdón? Me perdí. 2B4. 2B4, ¿verdad? Ok.
Ok. Ya lo mandé al grupo también, ya la imagen, ¿sale? Entonces, mándenmelo y por favor mándenme su nombre y su grupo. Me mandan el resultado y me dicen, soy Alma Espinosa, grupo 2B4, ¿no? Por ejemplo, para que los pueda registrar. Porque como todavía no los tengo registrados a todos en mi teléfono, igual para que los pueda registrando, ¿sale? Bueno, entonces nos ¿Ahorita vemos. ya, maestra? Sí, nos vemos en 10 minutos. Tienen este receso para resolverlo y todos los que me lo manden en este receso de 10 minutos tienen sus 2 décimas, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Nos vemos. Maestra, por ejemplo, si no tengo el libro. No, no importa, ya te lo mandé, ya lo mandé al grupo de WhatsApp la imagen. Ok. Ahí está para que lo resuelvan, ¿sale? Ok, bueno, nos vemos entonces en un rato. 10 minutos, son 1:11. Nos vemos a la... Vamos a resolver el ejercicio que les dejé. Perdón, según yo se los envié desde que estábamos en la clase, pero lo que no me había percatado es que si mi celular no entró a mi... Si es que no entró a mi WhatsApp, se queda así como sin conexión y entonces por eso no salió la imagen. Perdón. Bueno, quienes me enviaron su ejercicio... No se miraba bien. ¿Mandé? No se miraba bien. No se miraba bien. Ok. Bueno, para los otros se los mando con mejor definición. Sí salió como un poco borrosa la foto, pero bueno, prometo que para la siguiente se los mando con mejor definición. Quienes lo respondieron, que me lo mandaron y que tienen sus décimas son Jesús Riaño Vázquez, González Tapia Yaed. Hay alguien aquí que me lo envió y no me puso su nombre. Ahí yo se lo envié. Ramírez Castro Efrén y Bárcenas Jorge Alejandro. Les comentaba, mándenme su nombre, porque si no, no sé a quién ponerle las 2 décimas y si no me mandan su nombre. Yo también se lo mandé y no me mencionó. Alguien que termine en 7883. Bueno, nada, si quien haya faltado, me pone su nombre, por favor. Yo soy la que termina con 7883. Ok, nada, me mandas ahí tu nombre, por favor. Ya se lo mandé. ¿Ya? Ok, gracias. Ok, bueno. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Ok. En general creo que sí le entendieron al ejercicio. Bueno, entonces teníamos 8259 y teníamos que encontrar V, W y X. Primero encontramos V. Para encontrar V, ¿cómo se le hacía? Sumas los 2 grados que son 82. Ajá. Más Y 59. Ajá. Se lo resta 180. 180 le restamos, ¿cuánto fue? ¿Cuánto es 82 más 59? 141. 149, y entonces V, ¿cuánto me da? 39. 29. ¿39 o 31?
39. 39. 39, pero es que era... Ah, era 39. 141 entonces acá, ¿verdad? Sí. Ok, perdón, 31. Ok. Y luego, ¿cómo sacamos W? Se sumaba al 39 más el 82 Ajá, y luego, y se le restaban a 180. ¿y cuánto nos dio? 121. 121. 180 menos 121. Ajá. No, sí. 180 menos 121, ¿cuánto nos da? 59. Hay otra manera más fácil, miren. Ya lo hice Este, diferente, maestra. este y este Son dos ángulos Son iguales. son opuestos por el vértice, ¿verdad? Por lo Sí. mismo, Entonces, si este mide 59, en consecuencia W, ¿cuánto mediría? 59. 59, ¿no? Entonces, digo, y si se dan cuenta, sí sale lo mismo. O sea, también hay que considerar esas, o sea, sí está bien, al final sí lo tuvieron bien, pero pues es mucho más sencillo si dices, esos dos son opuestos por el vértice. Fácil, nada más encuentro que W vale 59 y entonces, digo, al ser el opuesto por el vértice W vale 59, en consecuencia W es 59. ¿Y X cómo lo sacaron? Solo Sí, se ya resta estábamos 59 a 180. 180 menos 59, ¿cuánto nos da? 121. 121. 121, ok. Es igual a 121, ok. Y ya lo tenemos. Estuvo fácil, creo que, bueno, lo chequé muy rápido, pero creo que todos los que me lo mandaron lo hicieron bien. De todas maneras, bueno, qué bueno que lo entendieron así. Todavía me mandó Ok, em, ya les había dicho que cuando les encargo algún ejercicio para regalarles décimas extras adicionales, aun y cuando no le hayan entendido al 100% al ejercicio y puede que la tengan mal, envíenmelo. El simple hecho de que ustedes se esfuercen por resolverlo, yo les otorgo las décimas. Obviamente cuando regresamos siempre lo revisamos. A veces se los dejo en el receso y a veces se los dejo cuando acabó la clase. Pero siempre invariablemente lo resolvemos y es cuando les digo, mira, ya se dieron cuenta, bueno, los que se equivocaron, en qué se equivocaron, ¿para qué? Pues para que vean cómo sí se hace correcto y que más bien sirva así que de entendimiento lo que ustedes hagan. Porque luego me decían, es que yo lo hice, pero creo que no lo tuve bien y por eso ni se lo envié. Y al final hasta sí lo habían tenido bien y lo habían entendido, pero como que se sienten inseguros si no me lo envían. No importa, si se equivocan en algo, aquí lo repasamos. ¿Sale? Y bueno, aquí ya estaremos terminando la unidad 1 en la que vimos ángulos, vimos la conversión de grados a radianes. Bueno, muy rápido, porque todo esto viene en el examen. Vimos los términos generales de la geometría. Vimos lo que era puntos, rectas, superficies, segmentos, planos. Ajá. Vimos los ángulos, en cómo se conforma un ángulo, cómo se medían los ángulos. Vimos el sistema sexagesimal, que era con el transportador. Bueno, se dio un breve video de cómo utilizar el transportador, que creo que la mayoría de ustedes ya lo saben usar. Vimos la clasificación de los ángulos de acuerdo a sus grados, los tipos de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Vimos el sistema de conversión de grados a radianes y de radianes a grados. Los tipos de rectas, las perpendiculares, paralelas y secantes, y los ángulos
alternos internos y alternos externos, ¿ok? Todo esto es lo que conforma la primera unidad de la asignatura. Vamos a entrar ahora a la segunda unidad. Bueno, vamos a empezar a dar la clase. Sé que no vamos a avanzarle mucho, pero hasta donde lleguemos. De todas maneras, la presentación que acaban de ver, la que acabamos de terminar, como ustedes saben, esas se las comparto en la plataforma para que tengan también todo el material para estudiar, ¿vale? Que siempre les digo y les pido que tengan sus apuntes. Siempre los apuntes esos ya son pues de cajón, y esto más bien que les sirva para complementar algo que les haya hecho falta tomar nota. Ok, vamos a ver. Vamos a entrar a la unidad 2. Déjenme, mejor voy por el libro para ver lo de la unidad 2. Listo. La unidad 2 empieza... Página 46. Página 46. Pueden ver la unidad 2. La unidad 2 donde vienen también, bueno, se nombra elementos básicos de la geometría euclidiana. Es y vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con figuras geométricas, ¿ok? Prácticamente les digo, hasta donde lleguemos la siguiente semana ya va a ser el material para el examen. Igual, la siguiente semana seguramente les encargaré una tarea y ya, más aproximadamente es lo que yo les pongo por parcial, 2 tareas. Creo que la tarea que les dejé ahorita no les lleva más de 1 hora, hora y media, yo creo, pero ya exagerando. Y igual les sirve para práctica y y les comento, ¿no? Les sugiero que empiecen a resolverla para que en caso de que mañana tengan alguna duda, la podamos resolver aquí en grupo. Bueno, entonces entrando a la unidad 2, vamos a ver, vamos a empezar a ver qué es una figura geométrica, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus componentes. Una figura geométrica es una figura que en la cual se unen varios segmentos de línea para formar lo que conocemos nosotros como polígono. ¿Okay? Entonces, las partes por las cuales se forman es los lados, que es lo que les comentaba que eran los segmentos de línea. Ajá. Puede ser de los lados que desde 3 hasta un número infinito de lados. Tiene los vértices y tiene los ángulos. Los vértices van a ser los donde se unen las líneas o los lados del polígono, y los ángulos es la abertura que se forma entre los lados de del polígono. Ajá. Y bueno, son estas las 3 partes que conforman los polígonos, y como te decía yo, pueden ser desde 3 lados hasta un número infinito de lados. A continuación vamos a ver lo que corresponde a la clasificación de los polígonos. Ok, ya hasta aquí vamos todos claros, chicos. Sí. Maestra. Sí. Ok. Ok, bueno. Entonces, tenemos 2 tipos de polígonos, los polígonos irregulares y los polígonos regulares. Nos dice aquí que los polígonos irregulares son polígonos en los cuales sus lados no son de igual medida ni en consecuencia pues, tampoco sus ángulos. Los vamos a nombrar de acuerdo al número de lados.
Es decir, si son de 3 lados, le vamos a llamar triángulos, los de 4 lados cuadriláteros, 5 lados pentágono, 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octágono, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero estos, como te lo decía, son polígonos irregulares porque forman imágenes de lo que te decía, de los lados son distintos y los ángulos también. Entonces, un hexágono irregular, como aquí la misma palabra lo dice, es una imagen de 6 lados, pero puede tener la forma que sea siempre y cuando sea de 6 lados. Este tiene 5, esto más bien parece que tiene 5. Por ejemplo, este es un hexágono también. Se ve distinto a este, pero tiene igualmente 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y en cambio tenemos por otro lado los polígonos regulares, donde nos dice que son polígonos que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Y también los vamos a denominar de acuerdo a su número de lados. De 3 lados es un triángulo equilátero. Equilátero, ¿por qué? Porque tiene los 3 lados iguales. Después tenemos el cuadrado. Y posteriormente tenemos el pentágono, el hexágono, el heptágono, el octágono, nonágono, decágono, eneágono, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente también puede tener infinidad de lados. Si se dan cuenta, se llaman de la misma manera, por ejemplo, hexágono, heptágono, octágono, o sea, se llaman igual, pero la diferencia es que estos son regulares y estos son irregulares. Irregulares, ¿por qué? Porque miden lo que sea, sus lados. En cambio, en estos, por ejemplo, si este vale 5, todos los lados van a valer 5 centímetros, si estuviéramos hablando de centímetros. Igual si este ángulo midiera 120, todos los ángulos van a medir 120. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno. Vamos a empezar con el primer polígono. Ya hasta aquí ya notaron todo. ¿Ya puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, maestra. Sí, ok. Vamos a la siguiente. Vamos a empezar con la primera imagen, que es el triángulo. El triángulo lo vamos a clasificar de dos formas. Uno de acuerdo a la longitud de sus lados y el otro de acuerdo a sus ángulos. ¿Ok? La primera clasificación, de acuerdo a la longitud de sus lados, tendremos 3 tipos de triángulos, que es el triángulo equilátero, que dice que sus 3 lados son iguales. Luego el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno distinto, y el escaleno, que ninguno de sus lados son iguales. ¿Ok? Por ejemplo, en isósceles pudiera estar más abierto. Hagan de cuenta que este es un triángulo. Ay, está muy feo mi triángulo. Vamos a hacerlo más derechito. Hagan de cuenta, creo que no me salió exactamente igual, pero hagan de cuenta que este lado y este lado son iguales. Y este es más largo, entonces este también es un triángulo isósceles, con la única condición con la que deben cumplir es de que 2 lados sean iguales, ¿sale? Y como decía, en el escaleno todos los lados miden distinto tamaño. Y luego tenemos la siguiente clasificación, que es
de acuerdo a sus ángulos. Me borro. Ok. Ok, tenemos entonces la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos tenemos primeramente el triángulo rectángulo, que es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos va a ser un ángulo recto. Tenemos por otro lado el triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son agudos, es decir, sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Y en cambio, en el triángulo obtusángulo va a tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mida más de 90 grados. ¿Sí vamos claros? ¿Hasta aquí? Sí, maestra. ¿Sí vamos bien? Ok, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme y lo aclaramos. Ok, entonces tenemos ya los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Ok, estos también van a tener unas rectas y puntos notables, que así se le llaman, rectas y puntos notables del triángulo. En el libro eso se encuentra. Bueno, otra cosa antes de continuar. De acuerdo a la clasificación, los triángulos pueden tener dos clasificaciones. Obviamente siempre van a tener dos clasificaciones, una de acuerdo a sus ángulos y otra de acuerdo a sus lados. Por ejemplo, podríamos tener un triángulo acutángulo que también sea equilátero o isósceles. O un triángulo, por ejemplo, rectángulo que sea escaleno, ¿no? O isósceles también. O sea, van a tener dos clasificaciones los triángulos, porque una va a ser con base en sus lados y otra con base en sus ángulos. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son los puntos y rectas notables del triángulo. Si me quieren ir siguiendo, bueno, ahí tenemos estos en el libro, se encuentran en la página 52 y 53 del libro. ¿Ok? Y si no, bueno, tenemos esto que es también para ir tomando nota. Tenemos las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible porque luego sí se me confunden. Ya cuando ya lo entendemos, bueno, ya es más fácil. Es muchísima, como muchísima teoría, pero sí necesitas tener más o menos la idea de qué es cada línea. ¿Por qué? Porque los puntos y rectas notables, en este caso, son los que corresponden al triángulo, pero todos los tipos de figuras geométricas, de figuras geométricas también tienen otros puntos notables, ¿no? Entonces tenemos primeramente la primera línea o punto notable del triángulo, dice que son las alturas. Esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque esta nos sirve para calcular, por ejemplo, un área de un triángulo. Ok, entonces dice que las alturas de un triángulo son rectas perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados. Dice que une a un vértice con el lado opuesto o a su prolongación. Un triángulo tiene tres alturas, una por cada lado. Ajá. Y nos dice que el punto donde confluyen las tres alturas se le denomina ortocentro. Te voy a explicar, ¿ok? Vamos a dibujar primero un triángulo. Triángulo.
Ok, vamos bien. Nos dice entonces que la altura van a partir del vértice y siempre va a ser un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Eso es la condición con la que debe de cumplir. Ay, no lo hice bien. Ay, ya lo borré. Ok. Ajá. Otra altura sería, siempre, como les decía, vamos a partir del vértice y vamos a formar un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Es decir que aquí siempre va a haber un ángulo de 90 grados. 90 y estos otros 90. Siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Y luego nos dice que el punto donde confluyen todas las alturas se le llama ortocentro. ¿Sí vamos bien aquí en lo que corresponde a las alturas? Sí, maestra. ¿Sí? Nos dice que tiene 3 alturas, una por cada lado. ¿Sí se acuerdan cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? Alguien que me la diga, que es Por altura sobre 2. base por altura sobre 2. Así es, gracias. Entonces, si decimos que el área es base por altura sobre 2, por ejemplo, esta es una altura, ¿verdad? Si esta es la altura, esta color lila, ¿cuál sería la base? Esta, ¿no? Esta sería la base, bueno, esta línea. ¿Estamos de acuerdo? La línea roja, ¿no? Bueno, sí, la línea roja, es que todas son rojas. Pero si es esta la lila, entonces esta sería la base. Si ocupamos esta altura, el azul, ¿la base cuál sería? Esta, ¿verdad? Y si ocupamos la línea verde como altura, la base sería esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo calculara mi área de mi triángulo, me tiene que dar lo mismo si ocupo esta base y esta altura, que esta base y esta altura. O sea, siempre me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Porque pues el área es la misma. Bueno, eso es lo que se le llama las alturas, y el ortocentro es donde confluyen las 3 alturas. Ahora vamos a ver, dice, lo que son las medianas. Dice que las medianas de un triángulo son las rectas que unen el vértice con el punto medio del lado opuesto. Ajá. Digo, ponle atención porque de pronto te puedes confundir, pero es muy, bueno, creo que es fácil. Entonces van a partir igualmente aquí. Parte del vértice. Pero, ay, no. Esto ocupar la línea recta. Parte del vértice y llega a la mitad. ¿Dónde podría ser la mitad? Más o menos por aquí, ¿no? Llega a la mitad del otro lado. Si se dan cuenta, aquí no hay, el ángulo que se forma no necesariamente es de 90 grados. ¿Ya se dieron cuenta?
Sí. Aquí es distinto. Es decir, si por ejemplo esta base, ay, yo borré la línea. Si esta base mide midiera 8 centímetros, tendría que quedar exactamente en el centímetro 4, ¿no? Para que quede a la mitad. Igualmente existen 3 medianas en cada triángulo, porque va a partir una de cada vértice. Aquí sería la siguiente, más o menos sería creo que por aquí. Y la última va a partir de aquí y va a llegar a la mitad. Ajá. Y donde confluyen las tres se le llama baricentro. Baricentro dice que se le conoce como el centro de gravedad de un triángulo. Y es donde confluyen las tres medianas. Ajá. Entonces, eso es para que te quede claro la diferencia entre una mediana y una altura. La mediana parte del vértice y llega al punto medio del lado opuesto. En el caso de la altura, parte en el vértice y no importa que no llegara al punto medio. La condición con la que debe cumplir es de formar un ángulo de 90 grados con la siguiente línea. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Este es un triángulo rectángulo. ¿Sí se acuerdan del triángulo rectángulo que les decía? El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Sí, maestra. Ok, si partimos de aquí, la altura sería más o menos aquí. Porque aquí se forma el ángulo de 90 grados. Ahora bien, para encontrar, ahora si partiéramos de este vértice, ¿cuál sería la altura? Nomás si vamos a empezar con este vértice. Si partiéramos de este vértice, ¿cómo nos moveríamos para encontrar la altura? De ahí para el medio de la... Sí, no, esa es la mediana es la que llega a la mitad del otro lado, pero la altura dice que forma un ángulo de 90 grados. Es decir, si llegáramos acá a la mitad del otro, no se forma un ángulo de 90, se forma un ángulo así como, es como a 75 más o menos. Entonces, no sería esta. Ok, en un triángulo rectángulo, te explico. Las alturas serían los mismos lados del triángulo. Y si partiéramos de este vértice, sería esta la otra altura. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que puede hacer que se forme un ángulo de 90 grados con su lado opuesto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Maestra. Es el único caso. El triángulo rectángulo es el único caso en el que las alturas, dos de las alturas son los mismos lados que forman el ángulo de los 90 grados. Ajá. Para que no se me hagan bolas y que les diga, encuéntrame la altura y te pongan un triángulo rectángulo, la línea que tienes que trazar, la trazarías sobre el mismo lado o sobre este otro lado. Este es únicamente para el caso de estos triángulos. Estos, por ejemplo, también tendrían sus medianas. Si le dibujáramos las medianas a este triángulo rectángulo, ejemplo, las medianas, más o menos aquí está la mitad de este. Este más o menos por aquí está la mitad. Y de este otro
más o menos aquí. Si se dan cuenta, bueno, en el caso del ortocentro, ¿dónde quedaría el ortocentro de este triángulo? ¿En donde sale la línea? Aquí, ¿verdad? En esta parte del triángulo, aquí está el ortocentro, aquí. Y el baricentro, en este caso, está aquí. Ajá. ¿Sí, sí me van siguiendo, chicos? Sí, maestra. Sí, espero que sí, porque es como un poco, a mí siempre se me echa un poco talachoso esto de las líneas y rectas, de las rectas y puntos notables, tanto el triángulo, de la circunferencia, el cuadrado, que si le entiendes a las del triángulo, las otras son muy parecidas. Por eso me detengo más en porque quiero que que ya cuando veamos, por ejemplo, las del círculo, me digan, ah, sí, tienen cierto parecido, ¿no? Entonces me digan, ah, sí, ya sé, porque, o sea, tienen obviamente su particularidad, pero se parecen a estas, ¿no? En cuanto a concepto, ¿no? Tenemos después las mediatrices y las bisectrices, nada más que ahorita ya estamos a 2 minutos de terminar la clase. Terminamos de ver rectas y puntos notables para la siguiente clase, para también no saturarlos tanto. Y bueno, después de esto ya vienen unos ejercicios, ¿no? Que es como siempre le hago, ¿no? Les doy primero la parte teórica y después la parte práctica y después hacemos ejercicios juntos en la clase. Entonces, hasta aquí vamos todos bien, chicos. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Bueno, maestra. entonces Maestra. nos Sí, vemos, maestra. nos vemos mañana a la hora de clase. Igual también al inicio de la clase, si alguien tuvo duda con algo respecto de la tarea, lo vemos, ¿sale? Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. Sí, pues maestra. muchísimas gracias a los que Sí, vinieron. maestra. Y por favor díganles a los demás porque sí son muy pocos. Se supone que tengo 50 alumnos y Maestra. solo me están asistiendo 15 y pues temo por por el examen, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí necesito hacer el reporte, les comento.